Hola niños, bienvenidos a tu escuelita bíblica. En la clase anterior hicimos una pequeña introducción del libro de Nehemías. También explicamos quién era Nehemías y cuál era su trabajo y la misión que Dios había puesto en sus manos. En esta ocasión hablaremos de la construcción de un muro. Sí, un muro, pero no un muro común y corriente, sino un muro muy importante, ya que de la construcción de este muro depende la seguridad de todo un pueblo. Para construir un muro necesitamos muchos materiales y también muchas herramientas. Pero el muro que hoy vamos a construir, como bien les dije, no es un muro común y corriente, así que las herramientas son muy especiales. Así es, este muro se construyó con lanzas, espadas, antorchas encendidas, unas grandes trompetas y sobre todo fe y mucha oración. Así que quédate conmigo y junto a Nehemías construyamos los muros de Jerusalén. Un día, estando Nehemías en el reino, llegó su hermano junto con otros judíos. Al verlos, Nehemías le preguntó cómo estaban los hermanos que habían regresado de la cautividad y cómo estaban todos en Jerusalén. Su hermano le contestó que ellos estaban viviendo terribles dificultades, ya que los muros aún estaban en escombro y sus puertas estaban quemadas. Aunque Nehemías vivía en Persia, en el palacio, él sentía de que su deber y su lugar era en Jerusalén. Así que al escuchar esto, le dolió mucho en el corazón y se fue a su cuarto y por muchos días estuvo en ayuno y en oración. Nehemías sabía que si ese muro no era restaurado, la vida de los judíos estaban en peligro, ya que sin él estaban en merced de cualquier enemigo. Por eso que le rogó al Señor para que le diera la oportunidad de regresar a Jerusalén. Y le dijo: Dios de los cielos, grande y fuerte, temible, que guardas el pacto de misericordia a todos los que aman y guardan tus mandamientos. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado y que nos hemos corrompido, pero tú eres grande y misericordioso, y te pido ahora que inclines tu oído a tu siervo y me des gracia delante del rey para presentarme delante de él y hablar, Señor, ya que yo soy su copero. Un día, mientras Nehemías le servía el vino al rey, Artajerjes notó la tristeza en él, pues no era común verlo así. Entonces el rey le dijo: ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás triste? En ese momento, Nehemías se asustó mucho, pero en oración le pidió sabiduría al Señor para poderle hablar al rey. Entonces Nehemías, con mucho respeto, le contó al rey que estaba así porque se había dado cuenta que su tierra natal estaba desprotegida, sin muros que protegiera a cada uno de sus ciudadanos. Entonces el rey, al escucharlo, le preguntó: ¿Y cuál es tu deseo? Entonces Nehemías le contestó: Si le parece, oh rey, por favor, deme permiso de ir a mi ciudad para poder reedificar ese muro de protección. También le dijo:
cuánto tiempo necesitaba para hacerlo y que por favor le diera cartas de permiso y que le facilitara también madera. Entonces el rey, que estaba junto a su esposa, le pareció buena la idea de Nehemías y le dio todo lo que él le había pedido. Entonces Nehemías regresó a Jerusalén con la escolta que el rey le había dado y un grupo de personas más que lo acompañaban. Pero a Sanballat y a Tobías, que eran amonitas, no le gustó la idea de que pudieran edificar los muros de Jerusalén. Ellos eran vecinos de Jerusalén. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, ya era de noche y no dijo quién era ni a qué iba, sino que después de estar unos días ahí, se levantó de noche para poder observar la situación en la que se encontraban los muros de Jerusalén. Al día siguiente, se dirigió a todo el pueblo de Jerusalén y les dijo: ustedes pueden ver en el mal que estamos. Los muros están en el suelo y sus puertas están consumidas por el fuego. Dios me ha mandado aquí con su poder y con el apoyo del rey. Ahora seamos valientes, levantemos y edifiquemos los muros de Jerusalén. El pueblo, al escuchar esto, dijeron a una sola voz: levantémonos y edifiquémonos, así que esforcémonos todos para nuestro bien. Cuando Sanballat y Tobías se dieron cuenta que el pueblo estaba de acuerdo a reconstruir los muros, se acercaron a donde estaban ellos y se burlaban, los menospreciaban y los humillaban diciendo: ¿qué es esto que vosotros estáis construyendo? Se están rebelando contra el rey, decían ellos. Pero Nehemías no les hizo caso y les dijo: nuestro Dios nos ayudará y nosotros, sus siervos, nos levantamos y edificamos. Ustedes no tienen nada que ver con este asunto, así que ustedes no se metan. Nehemías reunió al pueblo y los comenzó a organizar por familia. A cada familia les ordenó construir una parte de muro. Así que poco a poco se iba viendo la diferencia de los escombros que estaban anteriormente con el trabajo que cada familia hacía. Cuando Sanballat y Tobías se dieron cuenta que el muro estaba avanzando, se reunieron con otros de las ciudades de alrededor para ir a detener la construcción. Y dijeron: ¿y estos débiles judíos qué creen que hacen? ¿Acaso resucitarán los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y Tobías dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si viniera una zorra, ella los derribaría. Y Nehemías oró al Señor y le dijo: Dios, escucha cómo nos están menospreciando. Vuelve a ellos todo lo que están diciendo. No cubras su pecado delante de ti, pues están hablando contra los edificadores. Y al pueblo le dijo: sigamos edificando la muralla. Así que la terminaron hasta la mitad de la altura, porque todo el pueblo estaba con ánimos de trabajar. Cuando Sanballat y Tobías y los árabes se dieron cuenta de que ya se estaba cerrando los muros, entonces se reunieron y fueron donde estaban los edificadores a amenazarlos de muerte si no paraban la construcción. Los judíos que vivían en otras ciudades también les advirtieron del peligro en que estaban, porque los pueblos vecinos estaban organizando atacarlos, porque no querían de que los muros se terminaran de hacer.
Todo esto desanimó al pueblo de Jerusalén, pero Nehemías no detuvo la obra. Al contrario, los animó y los organizó de modo que ellos pudieran defenderse de sus enemigos. Puso a los hombres y a las familias alrededor del muro, armados de lanzas y de espadas para poder defenderse si eran atacadas por sus enemigos. El, el pueblo no descansaba. Día y noche construían, desde que salía el sol hasta que se ocultaban las estrellas. En una mano tenían una espada y con la otra construían. Estaba también unos con trompetas. Y decía Nehemías: cuando escuchen la trompeta, entonces acudan a su sonido, porque ahí será donde el enemigo llegará. Durante la noche no dejaban de construir, se iluminaban con antorchas encendidas. El pueblo no descansaba ni se cambiaba, solamente cuando se bañaban, porque no era posible descansar ante tal necesidad de proteger a toda la ciudad. Cuando los enemigos notaron de que nada de lo que ellos podían hacer detenían el trabajo, se quedaron tranquilos y dejaron de estarlos molestando. Bajo el liderazgo de Nehemías, el proyecto seguía avanzando. Mientras unos construían, otros velaban para que los enemigos no detuvieran el trabajo. Nehemías fue un gran líder. No solamente se preocupaba por la seguridad del pueblo, sino que velaba también para protegerlos y proveer de su alimentación. Ahora, niños, hemos llegado a la parte más importante de nuestra clase. En estos primeros capítulos, Nehemías nos da muchas lecciones. Nehemías es un gran líder, humilde, entregado a la obra de Dios. Él nos enseña de que no tenemos que ponernos limitantes cuando el Señor nos manda a hacer algo. Al contrario, tenemos que confiar en que si Él nos dice que hagamos algo, Él nos va a proveer de todo lo necesario hasta que logremos la meta que Él nos ha encomendado. Cuanto más el pueblo avanzaba en el muro, los enemigos querían llegar a detener la obra, pero Nehemías no prestaba ninguna atención a su palabra. Al contrario, él oraba y animaba al pueblo a seguir adelante, le daba ánimos para que no decayeran trabajando. Esto nos enseña que nuestra fe y nuestras oraciones pueden motivar a muchos a no decaer en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando las personas están en procesos, ya sea de dificultades o de enfermedades, es normal que su fe y sus ánimos decaigan, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, darles ánimos, ir en oración para pedirle al Señor que les dé fortaleza, que les dé sabiduría y sobre todo que tenga misericordia de ellos. Nuestra fe es de mucha ayuda a las personas que están a nuestro alrededor. Niños, cada vez que el enemigo llegaba a querer detener la obra, Nehemías doblaba rodillas y oraba al Señor por protección y por sabiduría, y luego le daba ánimo a los demás. Esto nos enseña que cuando ya no podemos, cuando queremos renunciar a lo que Dios nos pide, tenemos las mejores herramientas para lograr nuestros objetivos y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esas herramientas son la oración y, por supuesto, nuestra fe.